con la comunidad. Hay un tema que se ha venido discutiendo en la última semana que tiene que ver con unas decisiones que tomó el gobierno nacional y que implicaría, digamos, si no un impuesto como tal, sí por lo menos un pago adicional que hasta el momento no hacían los copropietarios de las unidades familiares o las mismas administraciones tendrán que resolver ese tema. La DIAN obligaría a los conjuntos residenciales en Colombia a pagar IVA por el uso de zonas comunes y parqueaderos para visitantes. Esta, digamos que es una situación que ha generado todo tipo de inquietudes en el sector de propiedad horizontal. Y como siempre, para estos temas, pues tenemos la presencia de una especialista y es la doctora Franci Tafur. Ella es experta en propiedad horizontal y siempre nos acompaña cuando tenemos estas dudas. Doctora Franci, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes para todos. Así es, William, es un tema que por estos días ha dado mucho de qué hablar y que de alguna u otra forma está preocupando a propietarios, residentes y todo un equipo de administración en las propiedades horizontales, no solamente en Ibagué, sino a nivel nacional. En la anterior oportunidad hablábamos precisamente que por estos días están las asambleas y de ahí que en las agendas se esté analizando uno de ellos y es precisamente cómo aplicaría ese IVA que ahora se establece por parte del gobierno. Bueno, cabe aclarar, y eso sí quiero que quede en este espacio, que no es algo nuevo. No están imponiendo un nuevo impuesto a la propiedad horizontal. Desde ahí no podemos avanzar, empezando porque la obligación tributaria de que la propiedad horizontal sea contribuyente del IVA está desde el año 2006. Es una doctrina del Instituto Tributario, el artículo 482, que desde el año 2006 indica que la propiedad horizontal es responsable y contribuyente del IVA siempre y cuando explota zonas comunes. Esta doctrina fue confirmada por el Consejo de Estado desde el año 2014. Es decir, que estamos hablando de hace 11 años, que sí es obligatorio en la propiedad horizontal como persona jurídica ser contribuyente de este impuesto cuando hace explotación de zonas comunes en sus copropiedades. ¿A qué llamamos zonas comunes? Obviamente hablamos de aquello, todo que no es privado dentro de ese inmueble como tal que se llama PH, normalmente ¿qué son? Son aquellas zonas sociales como espacios para parqueaderos, como salones sociales, barbecues, cancha de tenis, etcétera. Claro, Francis, sí, la pregunta aquí es si estaba desde 2014, porque hasta ahora se empieza a exigir y no es claro acaso que los copropietarios pagan una cuota de administración por el uso también de esos espacios. No está contemplado dentro de esos pagos el uso de esos espacios y porque ahora tendrían que pagar entonces un IVA adicional. Bueno, precisamente es por eso, William, que tú acabas de decir, porque afortunado o desafortunadamente las copropiedades empezaron a percibir ingresos diferentes a las cuotas de administración. Lo único exento es la expensa común llamada una cuota de administración. Siempre y cuando el mantenimiento, la seguridad y la conservación de los bienes se encuentren dentro de esta cuota de administración, no tiene IVA. No genera ninguna clase de impuestos. Eso quiere decir, venga, explíquemelo bien clarito como para que me lo entiendan los administradores y los copropietarios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que solo puede percibir ingreso la propiedad horizontal mediante una cuota de administración establecida por un coeficiente en los reglamentos de propiedad horizontal. Todo ingreso que perciban por prestar un servicio o vender un bien generador del hecho de IVA, tienen que cobrar, recaudar y pagar el impuesto del IVA. Ahora bien, nuestras copropiedades se clasifican en residenciales, mixtas y comerciales, algunas industriales. Eso significa que la obligación es diferente cuando la copropiedad es mixta comercial a cuando es residencial. Hasta ahí bien. Nuestros artículos en la ley C75 obviamente sí exime a la propiedad horizontal de esta obligación cuando es residencial. Es decir, la copropiedad que aparece como netamente residencial dentro de su estatuto o reglamento de propiedad horizontal no genera obligación de renta.
Mas eso no significa que si presta un servicio generador del hecho tributario, como alquiler de una zona social o venta de un bien, no lo haga. Franci, pero permítame, perdón, la interrumpo, porque es que no estoy entendiendo. Y si yo no estoy entendiendo, seguramente mis oyentes no están entendiendo. Entonces, yo leí lo siguiente. El gobierno va a cobrar porque usted le diga al conjunto donde usted vive que usted necesita el salón comunal para una fiesta y entonces el salón comunal vale 100.000 pesos la noche. Ahora no tendrá que pagar 100.000, sino tendrá que pagar 119.000 porque ahí le van a cobrar el IVA. ¿Es así? Es así, es exactamente como tú lo acabas de decir. Si en este momento la persona jurídica como tal, la PH como tal, está cobrando ese servicio adicional, diferente a la cuota de administración, está percibiendo un ingreso que es generador. Y el hecho de ser generador significa tener unas obligaciones, como le acabo de decir, cobrar el impuesto, recaudarlo y pagarlo ante la DIAN. Además de eso, requiere también generar factura electrónica. Significa que el aumento de las obligaciones cambiaría, en este caso, por cumplir una normatividad. ¿Qué está pasando, William? Desafortunadamente digo, es que la DIAN hasta ahora se está pronunciando. Y se pronunció desde finales de octubre del año pasado, sobre todo en la ciudad de Bogotá. En este momento, entre finales de octubre, noviembre y diciembre, fueron ya reclasificados como responsables del IVA 1.200 copropiedades en Bogotá y siguen siendo investigadas. Yo en el año pasado, en noviembre, cuando estábamos en una capacitación en la Cámara de Comercio aquí en Ibagué, se lo dije a nuestros administradores. En 2 meses estarán en las ciudades intermedias, la DIAN, haciendo las mismas auditorías. Cuando se construye un conjunto residencial, y eso ha hecho carrera durante los últimos tiempos, se piensa, bueno, vamos a ayudarle a quienes van a tener aquí sus apartamentos, y se construye desde ya unos locales comerciales. Ya indica que esos locales o que esa razón social incluso pierde la esencia de habitación como tal, de residencial. Bueno, ya tú me estás diciendo algo diferente y es cuando tiene locales comerciales adicionales. La clasificación de esa propiedad horizontal deja de ser residencial y aparecerá dentro del reglamento como mixta, ¿sí? Digamos que el hecho de que tenga locales comerciales no significa que debe cobrar IVA en vista de que ese local puede ser privado. Es decir, hicieron 3 locales comerciales, pero los compró Pepita, Pepito y Julián. Esos son privados y ellos dependerán qué hacen con sus unidades privadas. Si el local comercial o la terraza o el espacio zona común es de la persona jurídica de la PH llamado, digamos, La Colina como tal, un conjunto que se llama La Colina, y la Colina está explotándolo comercialmente, está recibiendo un ingreso por ese alquiler o arrendamiento, sí está con la obligación de generar el impuesto de IVA. Entonces ahí hablamos hablábamos de la zona comunal, del salón comunal, o hablamos de los parqueaderos que se tienen. Exactamente, entonces hablamos en el caso de parqueaderos, que también es muy delicado para nuestras copropiedades. Comenzamos desde hace unos años en las propiedades horizontales a arrendar espacios comunes que son parqueaderos, bien sea parqueaderos comunales o parqueaderos visitantes. Cuando arriendo ese parqueadero o ese servicio, además de que me genera una normativa especial, porque el servicio de parqueaderos tiene una normativa diferente, si es un servicio prestador y generador del hecho. Así que el solo hecho de yo percibir y cobrar ese ingreso adicional por ese servicio que está prestando la PH, bien sea a un residente, a un propietario o a un tercero, está en la obligación de generar el impuesto y pagarlo a la DIAN como debe ser. O sea, es decir, aquí lo que pasa es que los señores administradores, o digamos, los consejos de administración, van a tener que o cobrar el IVA por cualquiera de los ingresos adicionales que tengan, producto de arrendar uno de los espacios comunes o un parqueadero. Así es, William. Digamos, ellos están arrendando un parqueadero, le van a tener que decir al arrendatario, usted va a pagar 100.000 pesos mensuales más el IVA. Así es, eso lo hace obviamente, como te digo, el representante legal, que es el administrador de la persona jurídica, que es el que está prestando el servicio. Sí. Ahora, dejemos claro que lo que llevamos en este momento es que a las copropiedades deben de revisar, porque todas las copropiedades son diferentes. Lo primero que en este momento llamamos a nuestros administradores, nuestros consejos de administración y su equipo de trabajo, es que se sienten a revisar qué dice el reglamento. Claro. Porque en muchas ocasiones ya el reglamento especifica el arrendamiento de ese bien.
Y cuando el reglamento ya lo dice como tal, ya está grabado. ¿Me hago entender? Tanto las auditorías que están haciendo la DIAN y que hicieron la ciudad de Bogotá piden los 3 últimos estados financieros, los estados financieros de los 3 últimos años, piden el reglamento de propiedad horizontal, las actas de asamblea, el presupuesto aprobado el año inmediatamente anterior y las fotos de las zonas sociales. Y con eso han comparado y han reclasificado 1.200 copropiedades en Bogotá y prontamente estaremos en nuestras ciudades intermedias también la DIAN haciendo esta clase de auditorías. Claro, ahora, Francis, lo que uno pensaría es que los consejos en las asambleas de este año, los copropietarios de todos estos conjuntos van a tener que cambiar un poco los estatutos e incluir esos espacios dentro de la cuota de administración, ¿no? Así es, tendrán que entrar a evaluar, William, porque tampoco le estamos diciendo no lo hagan, háganlo bien. Es decir, entren a evaluar si el hecho de cobrar por aparte, generar un ingreso por aparte de ese servicio de alquiler de esas zonas es significativo para la copropiedad. Entonces yo entraría a hacer un análisis financiero en la copropiedad para saber, listo, voy a cobrar con IVA, eso me genera pagar un sistema operativo para hacerlo, adicionar unos honorarios que me va a cobrar el contador de más y de pronto unos honorarios que me va a cobrar de más el administrador por la responsabilidad que tiene ahora con un impuesto de más. Listo. Y eso sin tener factura sin electrónica, conocer con el además de sistema que y debe todo. facturar electrónicamente y sin conocer además que si es mixto pues genera una declaración de renta adicional que tiene un costo por parte de nuestros contadores. Entonces yo entro a evaluar si lo que me está ingresando por ese arrendamiento, alquiler de esos servicios justifica el costo que me va a llevar pagar IVA, declararlo y presentar las obligaciones tributarias a que tiene derecho. Cuando ya la copropiedad comienza a analizar, toma la decisión. Entonces una decisión es: vamos a hacerlo como es, legalmente se va a hacer, pero se va a generar obviamente un costo. Y ese costo sí debe ser representado y evaluado dentro de los presupuestos que están siendo aprobados en las asambleas. Al decir no, entrarán a decir todo mantenimiento, seguridad y conservación de esa zona va a estar incluida dentro de la expensa común o cuota de administración ordinaria o extraordinaria, si es el caso, y no se va a percibir como un servicio de arriendo o alquiler. Bueno, estamos hablando de este tema que tiene que ver precisamente con el cobro de IVA para zonas comunes y parqueaderos y algunos otros espacios dentro de los conjuntos residenciales, comerciales, mixtos, como nos está explicando aquí Franci Tafur. En este caso, Franci, quiero invitarla a que escuchemos y le voy a pedir a nuestro compañero Wilson Godoy que le suba al televisor para que pueda, al retorno, para que podamos escuchar bien al concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien es además abogado especialista en Derecho Público, y él hace una férrea crítica a esta decisión que toma la DIAN. La DIAN quiere cobrarle impuestos a todos los conjuntos residenciales cada vez que alquilen un salón comunal, una cancha o presten una piscina al interior de estos conjuntos. Algo absolutamente ridículo, pero sobre todo un abuso en materia tributaria en contra de la mayoría de personas que en este país viven en propiedad horizontal y que además no tendrían por qué estar pagando IVA cuando ellos pagan una administración para disfrutar de este tipo de zonas comunes al interior de los conjuntos residenciales. Desde el año pasado comenzaron a llegarle cartas a los administradores de los conjuntos residenciales en todo el país, diciéndoles por parte de la DIAN que tenían que comenzar a cobrar el IVA cada vez que prestaran un salón comunal para hacer una fiesta de 15 años o matrimonio, o cada vez que algún residente pidiera alquilada pues una cancha para jugar fútbol, tenis, independientemente de lo que haya en cada uno de los conjuntos residenciales, algo que es absolutamente absurdo. La DIAN dice que por medio de un concepto que debo decir aquí de entrada no es obligatorio para los ciudadanos, porque los conceptos de la DIAN no son obligatorios para los ciudadanos, son obligatorios es para los funcionarios de la propia DIAN, pues comenzó a generar esta alerta para que los administradores comiencen a generar este cobro en contra, pues obviamente del bolsillo de la gente y de toda la economía del país. Pero ojo a eso. Lo que la DIAN no le está diciendo a Colombia es que esta es una estrategia para obtener más recursos en medio de una crisis fiscal en donde el gobierno ha fracasado con el recaudo tributario, pero además donde el gobierno necesita muchos recursos para gastar en politiquería, consultas, de esas que citó el presidente Gustavo Petro, contratos para los amigos, derroche en general. Y a la DIAN hay que decirle algo muy claro. Primero, cuando un administrador
alquila un salón comunal, una cancha, una piscina, pues ahí no hay como tal un lucro y por lo tanto hay que establecer que el IVA se cobra es por la venta o la prestación de un bien o un servicio y aquí este tipo de condición no se está cumpliendo. Segundo, el tema es cómo van a manejar el tema de los topes, que recuerden que el estatuto tributario dice que ante ciertos topes o ante ciertos valores pues se cobrará como tal el IVA y este tema aquí no está claro. Y tercero, ¿cómo es posible que a través de un concepto que lo dice bien la ley, no es obligatorio para los ciudadanos, sino que es obligatorio para los funcionarios, ahora la DIAN pretenda cobrarle a los conjuntos residenciales IVA cada vez que alquilen o presten algún tipo de estos servicios que ya están inmersos dentro de la cuota de administración de cada uno de los residentes? Bueno, ahí está entonces el concepto de Daniel Briceño, él es concejal del Centro Democrático en Bogotá, pero además es abogado y especialista en Derecho Público, y él tiene una posición muy opuesta, doctora Franci, a lo que quizás usted nos ha ido explicando también. Sí, yo respeto obviamente lo que acaba de decir nuestro concejal, pero también quiero aclarar de que lo hablo desde la parte contable y tributaria, ya que soy contador público, soy docente y para mí decirles hoy pueden evadir impuestos no es la razón. Yo sí los invito a que conozcan el comunicado de prensa número 019 que salió el viernes 14 de marzo, donde la DIAN explica exactamente bien por qué las zonas comunes explotadas en propiedad horizontal y más en las residenciales generan un impuesto de IVA, cuándo sí y cuándo no. Y que esto en ningún momento está desvirtuando la calidad de la persona jurídica como sin ánimo de lucro. Son cosas completamente diferentes y es lo que nos estamos confundiendo. Primero, no es un nuevo impuesto para la propiedad horizontal. Es un impuesto establecido en el Estatuto Tributario, el artículo 482 desde el año 2006, con sentencia desde el año 2014. Empezamos por ahí. No es algo nuevo. Segundo, el hecho de generar un ingreso adicional que esté grabado, sí o sí genera el impuesto. Entonces, también tendríamos que evaluarlo. ¿Qué hecho generador está haciendo la copropiedad? Aquí no estamos diciendo que todas las propiedades horizontales ahora van a pagar IVA. Revisen qué ingresos adicionales se están generando, pero más aún, revisen qué fue lo que explicaron, exoneraron o demostraron en la presentación de la exógena, que es que también lo que hace la DIAN es confrontar la información que se tiene, y la información que se tiene con terceros y con la misma información que suministra la copropiedad mediante la exógena es lo que llevó a que hiciera esa clase de auditorías. Es que no somos apáticos ni diferentes a la DIAN, sencillamente porque hoy en día es mucho más fácil poder controlar esa información. Y la DIAN ya la tiene controlada y por eso la supervisión. Anteriormente no tenía cómo darse cuenta de ello. Hoy en día, con la información controlada con terceros y con la misma información que reportamos mediante esta información exógena, se puede demostrar para la DIAN si estamos percibiendo ingresos adicionales. Franci, pero venga, yo también tengo unas dudas ahí, realmente entiendo lo que usted me explica, pero también tengo unas. El concejal mencionaba que, por ejemplo, los conjuntos que de pronto alquilen una cancha de fútbol, ¿cierto? ¿Cómo sabe la DIAN que alquilaron la cancha de fútbol? ¿O que alquilaron la entrada a una piscina? ¿Cómo sabe la DIAN que alquilaron una piscina? Lo primero que vamos a mirar es cómo están generando el ingreso en la información contable. Ahí partamos. Sí, claro, pero o sea, después de que tú o el contador o el responsable de la contabilidad ha percibido un ingreso y la ha generado como un servicio generador, pues ya no podríamos decir que es mentira. Generaron un ingreso por un servicio que prestaron. Entonces, por eso la DIAN, cuando está haciendo las auditorías, está solicitando esa clase de información. Solicita, vuelvo y digo, hasta el reglamento, hasta las fotos de las zonas comunes y el presupuesto para poder saber si esto fue aprobado o no fue aprobado y cómo fue aprobado. Entonces, sí los invito a que revisen qué clase de información están suministrando en sus estados financieros, en la información exógena que presentaron y en lo aprobado por las asambleas. Lo que queda claro es en el caso de las canchas de fútbol, digamos, que ya hay muchos conjuntos que tienen canchas de fútbol. Si se le alquilan a terceros, porque si son por parte de los copropietarios que usan la cancha, pues ellos no tienen que pagar. Ahí no hay ningún cobro. Si está percibiendo el ingreso, sí. Te digo, William. Yo soy la administradora de la copropiedad de La Colina. Si le alquilan la cancha al copropietario, yo soy la administradora del conjunto de La Colina, ¿listo? Y tú eres el propietario o el residente. Y está aprobado en el copropiedad que por esa zona común, llamadas que se llama cancha de tenis o cancha múltiple, hay que cobrarle 50.000 pesos. ¿Listo?
yo te los cobro. Yo, administradora, te los cobro porque tengo aprobación de la asamblea que te cobre por el alquiler de esa zona. Eso es un servicio generador del hecho tributario y por lo tanto hay que tributar. Independiente si me lo pagó el residente, el propietario o una persona de afuera. Es el hecho el que me genera si sí o no cumple con lo establecido en el estatuto tributario. Entiendo, es decir, que ahí tendrán que analizar muy bien los administradores qué va a pasar con estos temas, porque lo que uno entiende acá también es que básicamente la mayoría de los servicios pues van a quedar grabados con el IVA, la mayoría. Bueno, entraríamos a mirar que hay servicios exentos, excluidos y grabados, ya ese es un estudio más contable que tienen que entrar a revisar, pero lo que hemos venido hablando y lo que ofrece en este momento el propio horizontal son servicios grabados. Franci, usted tiene además un evento en donde se van a socializar más estos temas. ¿Cuándo es? Así ¿Y en es, dónde? pues las obligaciones tributarias en propiedad horizontal son muchas más. Hoy hablamos de IVA, pero la propiedad horizontal, el hecho de ser persona jurídica, está obligada obviamente a otras obligaciones tributarias, vale la redundancia, y con eso a tener una planeación tributaria. Así que los invitamos, el próximo sábado 29 de marzo estaré dando un taller sobre responsabilidades de obligaciones tributarias en propiedad horizontal a nivel nacional. Se hará de forma virtual, 3 horas donde hablaremos de todas las obligaciones que se tienen, no solamente IVA, son muchas más obligaciones, sobre en qué momento deben reclasificarse el RUT, en qué momento debe actualizarlo, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las sanciones a que bien tiene la persona jurídica si llegan a incumplir con esas obligaciones tributarias. Cualquier otra información al WhatsApp 314-218-2984, ahí les estaremos diciendo y les estaremos enviando el link para que se conecten a nivel virtual en todo el país. Pues ella